Todo bien, Mati, todo bien, todo bien. Bueno, listo, vamos a arrancar de entrada nomás y a lo que nos convoca. Grande, Luigi. Perdón, profe, se pone sol. No pasa nada. No, perfecto, me encanta. De hecho, estaba levantando el complemento este de transcripción y me parece que es medio odioso, así que lo voy a dejar, pero no creo que haga mejor tarea que lo hacen por ahí estos otros servicios. En otra cuenta, en la corporativa, tengo Gemini, pero no la pienso utilizar ahí, ¿sí? Sí, sí, te morfa espacio que da pánico. Bueno, listo. Más allá de esas cuestiones, vamos a arrancar hoy, más allá de las instalaciones que les sugerí que se hicieran, en realidad lo que quiere, y conocer un poco más en detalle el paradigma de programación orientada a objetos, ¿sí? Ya habíamos conversado en la clase anterior eh, sobre, bueno, en general las conceptualizaciones de lo que es la orientación a objetos, ¿no? O sea, el concepto madre de todo el modelo, que es clases. Sí, o sea, la clase básicamente es la conceptualización, valga la redundancia en este sentido, ¿no? De esa entidad que yo necesito modelar a nivel de mi software, ¿correcto? Sea o no persistente el objeto, o sea, si va a ir a una base de datos o va a ser un elemento de la lógica de negocios, indistinto, pero siempre vamos a tener que pensar primero en cómo vamos a estructurar la entidad a partir de sus atributos y su comportamiento en el contexto de mi aplicación y después, bueno, se va a ir resolviendo este otro aspecto sobre si es que va a ser un recurso persistido o no persistido. Un tema que ya obviamente lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Pero no termina ahí el paradigma, ¿no? En efecto, tiene un montón de otros aspectos que, bueno, tenemos que ir conociéndolos porque también hacen, digamos, hacen a las posibilidades que tiene el paradigma, ¿verdad? O sea, el modelo este o el formato este de trabajar con los datos, ¿no? Perdón, trabajar con los objetos, con el paradigma de orientación a objetos. Entonces, dijimos que una clase, ¿sí? Nosotros la vamos a graficar y de hecho así como que este es el patrón de gráfico estándar, ¿no? Acá le vamos a poner como que esto es la clase propiamente dicha. Inicio, poner el colorcito. Por ahora vamos a poner class, ¿sí? Simplemente la clase. No estoy especificando ningún diseño en particular, ni estoy yendo hacia algún patrón en particular, ¿no? Dijimos que un segundo elemento o el segundo componente del paradigma y que es tremendamente relevante, vamos a oscurecer un cachito más, ¿sí? Son los atributos, ¿sí? Los atributos nos dan una visión de los componentes de los elementos estáticos del objeto, ¿sí? Clase objeto. ¿Qué quiere decir esto que son elementos estáticos? Quiere decir que en general, más allá de la particularidad de cada instancia, o sea, si estoy hablando, por ejemplo, como hicimos el ejercicio la semana pasada, ¿no? Del videojuego. Estoy hablando de un personaje y ese personaje, digamos, es un enemigo, es el player principal, ¿sí? Y dentro de lo que puede ser el abanico de opciones de enemigos, pueden tener distintas configuraciones. Los atributos en general van a tener, perdón, los mismos atributos. Van a tener un- una cantidad X de vida, una energía X, van a estar representados por una determinada imagen, o sea, van a tener un source apuntando a un gráfico, ¿de acuerdo? Van a tener un comportamiento en un movimiento, que puede ser un vector de movimiento, sea distancia, velocidad, ¿sí? Eventualmente fuerza en algunos casos, eso lo vamos a ver en Unity cuando entremos en esa parte. Em,
Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, más allá de que esos elementos son estáticos, porque en realidad van a estar siempre presentes por ser parte de la clase, ¿sí? Pueden tomar valores específicos, discretos, puntuales, ¿de acuerdo? Pero siempre son los mismos. Entonces, por eso decimos que es como una parte estática, en cierta medida, ¿no? De la clase. Después está así el aspecto dinámico, que ya por dinámico se entiende que en realidad hace referencia al comportamiento propiamente dicho del objeto, ¿sí? Entonces ahí tengo la dinámico, ¿m? La dinámica, que tiene que ver con qué es lo que hace ese objeto en el contexto de mi aplicación, ¿sí? Bueno, puede ser un juego, también hablamos, ¿no? Eh, esa dinámica tiene un nombre específico en el paradigma, ¿no? En la parte dinámica está implementada o está, digamos, expresada en lo que entendemos por atacar, defenderse, cubrirse, etcétera, etcétera, ¿no? Aparecer, desaparecer, nacer, morir, son métodos dentro del paradigma de objetos, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan esta partecita hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguno en particular tiene alguna duda que convengamos necesaria, digamos, a evacuar? Bueno, voy a asumir que no existe tal cosa. De todas formas, si aparece, me avisan, ¿no? Bien, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿cómo sigue la cuestión? Acá no termina, les decía. No. ¿Por qué? Porque ocurre que además de tener esta, digamos, segregación, el paradigma en dividir aspectos que son estáticos o descriptivos de la clase, como son los atributos, y otros que me sirven para implementar la dinámica, que son los métodos, ¿sí? Hay otras características y hay otros requerimientos o necesidades que busca cubrir este paradigma, ¿no? Concretamente vamos al caso, ya no salgamos de los juegos, ¿sí? Por ejemplo, en una aplicación en donde nosotros tengamos como una... Yo sé que yo no quiero que sean visibles. Es más, no quiero que sean accesibles fácilmente. Por ejemplo, ¿cuál? La contraseña, ¿no es cierto? El identificador, el ID. Son atributos que yo busco que estén ofuscados, que estén ocultos, o por lo menos que estén protegidos de alguna manera, de modo que, el, de modo que la mecánica misma de la aplicación y- 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 No sé si me escucha, profe. de poder... Sí, te escucho. Se le corta un poco la conexión de internet a usted. Ahora sí te escucho. Se le cortaba la conexión a usted. Ouch. Ahí, bien. ¿Ahora ustedes me escuchan a mí? Ahora se está escuchando bien, se nos ha cortado un poco la parte de la contraseña que nos estaba hablando primero, se Ah, escuchó bien. la parte Me de vuelvo antes. en ese punto. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar el video para que no me use tanto ancho de banda. ¿Mm? Entonces, le decía que en el paradigma de orientación a objetos, extendemos un poco más este asunto de separar aspectos descriptivos, que son los atributos, respecto de la parte de la mecánica, o sea, de la dinámica, ¿no? Que son los métodos. Em, y decía en esa misma línea de cosas que hay ciertos atributos que a mí no me, que yo tengo especial interés en mantenerlos protegidos, ocultos del resto de la aplicación, entre comillas ocultos, ¿no? Pero sí con un grado de protección que, por ejemplo, impida que el atributo de un objeto de esa clase, ese atributo particular de un objeto de esa clase,
pueda ser alterado sin mediar ningún tipo de control. Y el ejemplo más típico de eso suelen ser las contraseñas. ¿Sí? Porque yo ocasiones en donde ya la pueda realizar sin más, simplemente con consultarla, verla. No, tengo que anteponer ciertos mecanismos, o quisiera anteponer ciertos mecanismos que habiliten verdaderamente, si es que hace falta, hacer esa visualización, ¿no? Eso puede ser una cosa. Después pueden haber algunos otros mecanismos que, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, yo los quiero manipular, o puede haber otros mecanismos que van a ocurrir sin supervisión del usuario. Por ejemplo, cuando yo voy a cifrar una contraseña, ¿sí? Cuando yo creo mi usuario en mi aplicación, eh, en ningún momento MDF, o sea, cifrada con algún algoritmo de encriptación. En realidad lo que lo estoy haciendo, digamos, de una forma no supervisada y lo estoy haciendo con mecanismos dinámicos, ¿sí? O sea, con métodos que simplemente yo los consumo, los uso, los aplico y el usuario no se da cuenta, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, de exposición diferente, ¿no? Entonces no son abiertos, tienen que estar mediados por ciertas condiciones para que el mecanismo verdaderamente funcione, ¿no? Entonces, dicho todo esto, vemos que este esquema que está acá de aspectos descriptivos, estáticos y otros aspectos descriptivos de dinámica, también están, digamos, como jerarquizados o mejor dicho, enfocados también desde un concepto que se llama em, no quiero caer en el término técnico, pero bueno, es ofuscamiento, ¿sí? Ofuscamiento no. em, ya se me fue. Profe, disculpe, ¿está mostrando algo o está hablándonos nomás? A ver, ahora se me saltó. Ahora les muestro. Estoy mostrando estaba haciendo esto nada más. Perdón, no me percaté. No me percaté de que no lo estaba mostrando. Pero había dicho esto, ¿no? Atributos dinámico estático, la clase. Em, y le decía que todo esto está bajo ahí está, es encapsulamiento. ¿M? Naturalmente el encapsulamiento se da en el concepto de objeto. ¿Por qué? Porque yo las variables, o sea, los elementos con los que describo un objeto, los estoy poniendo, los estoy encapsulando dentro de un concepto superior que es la clase, ¿no? Pero este encapsulamiento se extiende además hacia ciertos grados que yo puedo aplicar tanto a nivel de atributos como a nivel de métodos, ¿sí? Y que hacen que tanto métodos como atributos puedan ser accesibles sin mediar ningún control, o sea, que sean abiertos totalmente, o sea, que sean atributos, se les llama públicos, ¿sí? Públicos, de hecho, la palabra clave en los lenguajes es public, ¿sí? Hay otros que se los simboliza en el modelo, se lo simboliza con el plus, ¿sí? Que son protegidos de ofuscamiento, de encapsulamiento un poco más riguroso que el público, ¿sí? O sea, ya no son visibles, pero, digamos, pueden ser gestionados internamente por la clase. Ya lo vamos a ver en la práctica, es más fácil entenderlo, ¿sí? Ahí se usa el protected y el símbolo que se ocupa en la notación convencional, digamos, de esto es el sharp, ¿sí? Y después sí están los privados, que esos sí son propios de cada clase, ¿sí? Y solo la clase que los tiene lo puede visualizar. O
sea, la clase propietaria de un método privado y de un atributo privado puede accesarlos, ¿sí? El resto de las clases del sistema no lo pueden accesar, ¿de acuerdo? Los privados son estrictamente propiedad de la clase, ¿sí? Los protected, en cambio, puede haber algún mecanismo que nos permita acceder desde otra clase que no sea la propietaria. Y los públicos, obviamente, son abiertos. ¿M? Los privados, bueno, obviamente la notación es el private, ¿sí? Y el símbolo es el menos. Esto me sirve un montón a mí, ¿por qué? Porque a partir de estas propiedades que tienen tanto la etapa, el aspecto dinámico como el estático de una clase, ¿sí? Yo puedo empezar a establecer ciertos mecanismos de protección, ¿sí? Y bueno, y encapsulamiento, obviamente, ¿no? No quiero que todos mis atributos se vean, quiero que solamente se vean aquellos que yo dispongo que sean públicos, ¿sí? Para modificarlos, puedo establecer ciertas reglas de protección para que el mismo modelo o el mismo lenguaje se ocupe de regular quién los puede modificar y el privado, bueno, limito que esa posibilidad esté restringida exclusivamente al objeto que es al objeto propietario del método o del atributo, ¿sí? A ver, esto es mucho más sencillo si lo llevamos a un ejemplo, como siempre, ¿no? Em, Vamos a hacer así. Supongamos, usamos el modelo de la clase usuario, ¿sí? La clase, y esto lo voy a tomar, y aprovechando que lo tengo a Lucas, que es ayudante de Ariel, si es que llegaron a ver algo de modelado de base de datos, ¿sí? Seguramente recordarán que cuando diseñan una base de datos, los nombres siempre son en plural, ¿sí? ¿Por qué? Porque una base de datos, una tabla, nombre de una tabla, perdón, no una base de datos, ¿sí? Las tablas en realidad son una colección de registros, ¿sí? Que hacen referencia a los distintos elementos que yo caracterizo dentro de esa tabla, ¿no? En el caso de usuario de un sistema, si esto fuera una base de datos, el nombre debería ser usuarios, ¿sí? Pero como acá yo estoy armando la clase y la clase me va a terminar definiendo un objeto, va a terminar instanciando, tomando forma en un objeto, se usa, y eso es una convención de programación, no es que los lenguajes se ponen a analizar esa denominación, ¿no? Es una convención de programación, es decir, que cuando los programadores nos ponemos de acuerdo en trabajar en equipo, convenimos en registrar las clases en forma singular, ¿sí? ¿Para qué? Para discriminar de lo que va a ser una clase persistente o una tabla en una base de datos. Punto y aparte. Apenas eso. ¿M? Decía entonces, yo tengo mi clase usuario, ¿sí? ¿Qué atributos puede llegar a tener la clase usuario? A ver, cuéntenme ustedes, hagamos el ejercicio juntos. Uy, ¿qué atributos tiene la clase usuario? A ver, bueno, puedo tener el username, por ejemplo, ¿no? El nombre de usuario. Username, password. Username, podemos poner el password. ¿Qué más? Una ID única, Un ID. Bueno, interesante. ¿Usted considera necesario lo de registrar la creación, el created at? ¿Cómo, che? Creado tal día, se creó tal día, se modificó tal día. Create out. Bueno, puede ser una fecha de alta. Sí. Ujú. El email, dicen los Bueno, compañeros en el chat. perfecto. Gracias por leerlo, pero no lo estoy viendo. Email, fecha de alta. ¿Sí? Acá estoy usando el camel style, ¿no? El camel notation. Acá que es con poner las mayúsculas en el inicio de cada cosa. Eso es indistinto. Acá no pasa nada con eso. En fin, fecha alta. Puedo poner un montón de atributos más, ¿no? Por ahora, digamos como esto, ya tengo bastante. Hay dos cosas, ¿sí? El atributo como tal, aparte de tener esto, recuerden que no dejan de ser variables, ¿sí? O sea, nomás que en este caso están encapsuladas dentro de un objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que el atributo, ¿sí?
por ser una variable como tal, tiene que respetar la definición, el formato de declaración. Ese es muy particular o es muy propio de cada lenguaje. Como en el caso nuestro, tanto en seminario como en aplicaciones vamos a usar, si bien es cierto, vamos a usar lenguajes diferentes, ambos lenguajes están basados en C, ¿sí? Un lenguaje bastante antiguo, pero no por eso menos potente. De hecho, es uno de los más potentes del mercado hasta el día de hoy, ¿sí? El C. Pero el lenguaje que vamos a usar nosotros es concretamente para Android, es Java o Kotlin, ¿sí? Y para el lado de Unity sí vamos a usar C Sharp, que es con lo que vamos a tratar de correr un ejemplo ahora. Son lenguajes tipados. ¿Eso qué quiere decir? Que cada variable, ¿sí? Tiene que indicarse primero que nada el tipo de datos, ¿de acuerdo? Después viene un nombre de la variable o del atributo, ¿sí? Y opcionalmente, acá está, ¿sí? Puede venir un valor inicial. ¿eh? Inicial. A ver, vamos a chequear esto. La sintaxis, bueno, ustedes están acostumbrados por PHP, siempre terminan las instrucciones con un punto y coma al final, ¿no? Bien, si yo me vengo a este punto, o sea, lo que estoy haciendo acá en el caso del ejemplo, bueno, pues a mí me estaría faltando acá indicar el tipo de datos, ¿sí? Normalmente los IDs suelen ser enteros, ¿sí? O sea, integer, ¿sí? De ahí viene el int. El username suelen ser, ustedes no lo conocen al tipo de datos, ya lo vamos a revisar, lo vamos a ir viendo sobre la marcha en realidad, ¿no? Nosotros lo llamábamos tipo cadena o string. String, exacto. El string como tal existe, no es un tipo nativo, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? En realidad el string es una clase que se construye como un array de caracteres, ¿sí? Pero para facilitar la programación y todo lo demás, lenguajes como Java, como C Sharp y varios ya lo consideran como un tipo, ¿sí? No es un tipo nativo como es int, que sí es un valor, digamos, de base del lenguaje, ¿de acuerdo? Pero bueno, nada, ahí está. Vamos a usar los strings, ¿sí? Lo voy a usar también al password como un string, ¿sí? El email también es un string, ¿sí? Y la fecha, bueno, la fecha es otra cosa. Pueden ser varios tipos de datos, ¿sí? Varios tipos de datos. Puede ser un timestamp, que son marcas de tiempo, o puede ser un datetime, ¿sí? Los datetime, a diferencia del timestamp, bueno, hay un montón de aspectos computacionales que diferencian un tipo de otro, ¿no? Usualmente los timestamp suelen mantener, digamos, además de fecha, hora, minuto, segundo, milisegundo, me indican la intercalación, o sea, me están indicando si están, me indica la zona, si es el GMT-3, que en el caso de Argentina, -2 y así sucesivamente, ¿no? O sea, es un dato un poco más universal en realidad, ¿no? Y ese tipo de datos se usan, por ejemplo, en aplicaciones que tienen transacciones internacionales, ¿no? Entonces, como para más o menos tener todos una referencia de tiempo, digamos, casi universales, diría, ¿sí? El UTC, eh, utilizamos por ahí los timestamp, ¿no? En el caso nuestro, siempre vamos a trabajar con fecha-hora, ¿sí? Y esa fecha-hora, bueno, después ya cuando vayamos a ver algunos temitas de implementación, especialmente en Android, ahí vamos a ver dónde indicamos que es un datetime para el UTC-3, que es Argentina, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está. Detalles más, detalles menos. Aquí estamos, ¿no? No están inicializadas. No tengo en este momento la necesidad de inicializarlos, ¿sí? Especialmente porque son clases. Entonces, sé que todavía necesito un mecanismo de creación del objeto para recién darle forma y recién instanciarlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, me está faltando algo. ¿Por qué?
Porque hasta acá yo estoy cumpliendo con el modelo típico, digamos, o el modelo básico de un lenguaje tipado, pero no estoy cumpliendo con el paradigma de orientación a objetos en el sentido de que a esto no le indiqué el grado de encapsulamiento de estos atributos. No me va a dar un error. En la mayoría de los lenguajes no me va a dar un error si yo declaro una clase de este tipo. Lo que va a pasar es que va a ser un terrible error en el sentido de que, por ejemplo, el atributo string password, que a mí me interesa especialmente tenerlo bien protegido, lo estoy dejando acá por default. La programación orientada a objetos y especialmente lenguajes como Java, C, C Sharp y derivados, ¿de acuerdo? Cuando no indico el grado de encapsulamiento, me los deja por default public, o sea, son públicos. ¿M? Y eso sabemos es lo que yo no quiero. ¿M? Entonces, si yo quiero que password no sea accesible excepto por los mecanismos propios de la clase, o sea, por el dueño mismo, lo que tengo que hacer es fundamentalmente indicarle que son atributos privados, o sea, el private, ¿sí? Primero que nada. El que no esté nada acá significa que esto es public, significa que son públicos. ¿Y el public qué quiere decir? Que no hay mecanismo alguno que se interponga entre un método de la clase o de otra clase, ¿de acuerdo? Para poder acceder a la escritura y a la lectura de ese atributo, ¿sí? Cuando yo hago private un atributo, en este caso estoy trabajando sobre los atributos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es bloquear escritura y lectura de ese atributo. Si esto yo lo llevo a un ejemplo de un videojuego, por ejemplo, las cantidades de vidas, ¿sí? Yo lo pondría cuando menos protective, o sea, que la pueda descontar algún mecanismo que efectivamente yo verifique que tiene la posibilidad de descontarlo. Por ejemplo, una colisión contra un obstáculo o la colisión o el ataque de un, de un enemigo, ¿sí? Yo no puedo dejar que cualquier otro mecanismo que no sea un enemigo, un obstáculo, me descuente vidas, ¿sí? Y puedo tener otro mecanismo que, por ejemplo, si yo, supongamos, tengo una colisión con un obstáculo del tipo premio, llamémosle así, ¿sí? O sea, que no sea un obstáculo dañino, ¿sí? Sino que sea un obstáculo que me aporta algo, bueno, eventualmente puedo hacer un incremento, pero siempre controlado, ¿sí? O sea, siempre va a mediar algo que puede modificar ese atributo, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero que algo medie para esa modificación, sí o sí lo tengo que declarar o como privado o como protected, ¿sí? Por lo general, por lo general, el private es el modelo, digamos, más recomendado para el modelado de las clases. Profe, Ahora bien, sí, disculpen, a ver si entendí. Entonces, mientras no pongamos nada, va a ser público, pero si queremos que sea privado, tenemos que poner la palabra antes, ¿o hay otro método eso? no, no, O no, sea, no, está bien tu hay que hacerle pregunta. más cosas. Siempre el nivel de ofuscamiento, de encapsulamiento, lo metemos de protección, lo metemos adelante, ¿sí? O sea, si quiero que sea privado, declaro, es un string privado llamado password, ¿sí? Private string password. Eso, siempre, Y esta forma tiene que seguir siempre. en los otros no Sí. le ponemos nada, ¿o tendríamos que poner eso? Tenemos que poner público. No, yo lo dejé al public ahí como para que se lo vea. Claro, como para entender. Hoy por hoy, digamos, como te digo, por omisión los lenguajes, si no les he puesto nada, lo dejan público, ¿sí? ¿Y cómo se llama este lenguaje? Esto hasta ahora no es ningún lenguaje. Estoy siguiendo un poco la Ok, notación de Java, ¿sí? bueno. Pero también la compartimos con C Sharp, ¿sí? Son dos lenguajes, ya lo vamos a ver a C Sharp ahora. Son dos lenguajes muy similares, ¿no? Pero bueno, yo quiero irme más bien a resolver la parte teórica quizás de todo esto.
Entonces, así como puedo yo encapsular, ¿de acuerdo? Y puedo proteger al mismo tiempo, ¿no? El encapsulamiento de los atributos con los modificadores de protección, ¿sí? O de accesibilidad. En los atributos también lo puedo aplicar, ¿sí? En la parte dinámica. O sea, los métodos también, ¿sí? Los métodos también van a estar, digamos, eh, notados de esta misma manera, van a estar, digamos, protegidos de la misma manera, ¿sí? Los métodos tienen una notación similar, ¿de acuerdo? No más que en los métodos, ¿sí? Y esto ya lo voy a abrir un poco acá. ¿Quién aparece hasta ahora? Los métodos, en cambio, tienen una, una explicación o en realidad son otra cosa aparte. Mientras decíamos que el atributo es estrictamente estático, o sea, describe, es descriptivo más que estático, ¿sí? El método, en cambio, lo que hace es imprimirle a un objeto puntualmente una dinámica, ¿sí? Los voy a llevar a un viejo romance de ustedes que seguramente no ha sido muy fortuito, que es las matemáticas. ¿Mm? Ustedes se acordarán seguramente de alguna parte de sus vidas esta expresión que tanto nos persiguió, ¿no? Y igual a f de x, o sea, una función, ¿sí? En donde yo tengo, ¿qué había en eso? Había una variable dependiente que bueno, básicamente era el resultado de la transformación que producía f sobre la variable independiente, ¿sí? Tal. Escucho Todo un lo que ruido dijo sobre la sucio. función se perdió por los dos. No, no me digas. En Bueno, serio. bárbaro. Le decía que este es un viejo romance de ustedes de secundaria, ¿no? Las funciones. Em, Básicamente, ¿qué es una función? Una función es, en este caso, está encarnada en f. ¿M? Es una transformación, es un algoritmo, es una rutina que toma un atributo, toma una variable independiente, un parámetro, ¿sí? Lo transforma de alguna manera, ¿sí? Y genera un resultado. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo acá, en el álgebra, esto le llamábamos, y esto está al revés la flecha, bueno, la damos vuelta después. A esto nosotros le llamábamos en el álgebra la famosa variable independiente o argumento de la función, ¿sí? Me gusta más usar el término argumento porque de hecho la programación ha tomado ese concepto, ¿sí? Y lo ha tomado como tal. Yo tengo el argumento en f. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la función y todo lo demás, ¿no? F como tal en realidad es el nombre, ¿sí? Acá lo que voy a poner es que hace referencia básicamente a la rutina, ¿sí? A la función propiamente dicha, ¿no? La función o rutina o algoritmo, ¿sí? Acá son sinónimos ¿de acuerdo? Y en Y, ¿sí? Yo lo voy a tener como no un resultado, o pues sí, lo voy a tomar como un resultado, ¿sí? Sí, pero en la programación no le llamamos resultado, más bien hablamos de un valor retornado, ¿sí? Que no es otra cosa más que un valor retornado. Ocurre que hay funciones que no producen nada. Ujú. Ya vamos a ver ese caso. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una, una función, ahora le vamos a llamar funciones, pero en realidad van a ser métodos, van a ver después, ¿no? Que se llame encrypt password. Ese encrypt password lo que va a requerir es la password que tipió el usuario como argumento, ¿sí? Y lo que va a producir es una variable del tipo string, ¿sí?
que le vamos a llamar hash pass. ¿Y este encrypt password qué hace en realidad? Eso es lo que yo no sé. Pero encrypt password, lo más probable es que agarre, convierta esta contraseña cifrada en caracteres en UTF-8, que es la intercalación que normalmente usamos, hace una conversión a byte y ahí hace una serie de cálculos propios de los algoritmos de cifrado, ¿sí? Y lo que me devuelve acá en el hash de la password, es, si aquí yo puse Pepito, acá me va a devolver un string de 64 caracteres que es esa contraseña cifrada, de modo que el usuario, o sea, de modo que solo el usuario la conozca, ni siquiera el DBA, o sea, ni siquiera el administrador de las passwords, ¿sí? Debería conocerlas. Voy a dar un ejemplo, si me permiten. Acá les voy a mostrar un caso real. Ah, no me puedo conectar sin hacer líos. Bueno, no importa. A ver si tengo una base local mía. Tin, tin, tin. No tengo nada. Bueno, una lástima. En realidad la password está, creo que en línea se puede hacer, no importa. Creo que se entiende, ¿no? El concepto. Si no, me van Tengo diciendo. una página para encriptar si quiere, profe. Bueno, está bien, compartirla como para que los chicos la practiquen, ¿sí? Vos metes un hash, le corres a la encriptación, elegís el algoritmo, por supuesto, si va a ser MD5, ya, etcétera, etcétera. Y hace el encriptado y te devuelve, ¿sí? Te devuelve la hash pass, ¿sí? Como ponen en negro. Entonces, si yo voy a esta notación, fíjense, ¿sí? Acá yo tengo una correspondencia prácticamente 1 a 1 con todos los elementos. Mi f ya no es un anónimo, sino ya se llama encrypt password, ¿sí? La función que estoy corriendo. El argumento no es cualquier cosa, es la contraseña que el usuario cargó, ¿sí? Y el resultado es lo que el algoritmo ha producido, ¿sí? Que es el hash pass, ¿sí? En realidad, a mí lo que me interesa estrictamente en la programación orientada a objetos no es decirle cómo se va a llamar el resultado. Lo que me pide que especifique es qué tipo de dato va a revolver, ¿sí? Entonces, considerando eso, es que así como yo tengo esta notación tipo de datos, nombre de variable y eventualmente la inicialización, en los métodos yo tengo como una estructura canónica, llamémosle así, ¿sí? Un tipo devuelto, el nombre de la función y opcionalmente y entre paréntesis, ¿sí? La lista de argumentos, ¿sí? Y ojo, acá se ponen recursivas las cosas. La lista de argumentos tiene que ajustarse en su notación, ¿sí? ¿A qué? A la de una variable, ¿sí? Entonces la lista de argumentos necesariamente tiene que tener un tipo de dato, ¿sí? Tipo de datos y un nombre. Es más, el nombre es opcional, pero sí es obligatorio saber que, por ejemplo, para cifrar una contraseña, yo necesito sí o sí recibir un string. Si yo le paso un entero o un datetime, no lo va a tratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo, cuando alguien la programó a encrypt password, ¿sí? Le pidió que lo que tenga que entrar como argumento sea un char, un string, ¿sí? O sea, puesto así, esto sería una línea en programación propiamente dicha, ¿sí? O sea, en el código, estoy consumiéndolo ahí al método. Pero, por ejemplo, el prototipo, que es lo que se le llama esto que estoy haciendo acá, ¿no? O sea, cómo se le arma, cómo se lo declara al método, ¿sí? El prototipo de esto debería ser string, ¿sí? Encrypt password. Ah, por eso salió Fiero ahí. Encrypt. Me comí una P. Encrypt password. Y acá yo le debería mandar un string más. ¿Sí? Le pongo P. Punto. Ese es el prototipo, es decir, cuál es la estructura
que el compilador eventualmente, si es que es un lenguaje compilado, hay otros que no lo son, me dice, bueno, para yo saber que esto es coherente, me tengo que referir o apoyar en su definición original del método, de la función, ¿no? Y la definición original me dice, me va a devolver un string, ¿sí? A partir de otro string que entra como parámetro. ¿Mm? Bien, esta forma, digamos así, tal cual está acá, es la que yo tengo que colocar aquí. ¿Mm? Con la diferencia, o con el plus, digamos, de que además, yo acá tengo que indicar, además, si es que ese método va a ser público o privado. Si voy a ir, el caso, a implementar, cuando hablo de implementar, digo programar para que se aplique al objeto, ¿no? Si yo voy a implementar el encrypt password que está acá, ¿no? Este método o esta función, ya no le llamo función, ya es un método. ¿Por qué? Porque está encapsulada dentro de una clase. ¿Mm? Yo no quiero cifrar password para todo, no quiero que se use a la ligera ese método. Yo solamente quiero que lo use la clase usuario y que sea propiedad de la clase usuario. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que sea private, ¿sí? Que sea privada y habiéndole ya intercalado el nivel de protección, ahora sí voy al argumento, voy al prototipo. ¿Y cuál era el prototipo? Voy a tener una clase, un método, ¿sí? Que me va a devolver un string, ¿sí? Que se va a llamar encrypt password y que me va a recibir un string p como parámetro, ¿sí? Vamos a poner así un cachito más ancho para que encaje. ¿Mm? Bárbaro. Ahí ya tengo, lo voy a achicar un cachito. Ahí ya tengo, por ejemplo, ya la declaración de un método, ¿sí? Ya tengo un método con su nivel de protección, con su argumento y con su tipo de vuelto. ¿Mm? Les decía que hay hay ciertos métodos, vamos a omitir todo, hay ciertos métodos que es posible que no devuelvan absolutamente nada. Por ejemplo, el famoso hola mundo. El hola mundo es, ustedes si lo han hecho en PHP, seguramente lo han hecho con la función echo, ¿sí? Y nada, te muestra el mensajito que está como argumento, ¿sí? O sea, lo que va aquí. Que en lugar de encrypt se llama echo y entre paréntesis va el literal o el texto que yo quiero mostrar. Y esa función no devuelve nada. No devuelve nada. Dentro de los tipos de datos, ¿sí? Acá me voy a tener que meter un ratito con los tipos de datos. Hay un tipo muy particular, ¿sí? Cuando yo quiero devolver nada, o sea, si yo voy a hacer algo para que su resultado sea nada, ¿qué tipo de dato usaría? En la computación, la nada, ¿con qué se representa? ¿Se permite un null? Exactamente. No. No. Pero no está mal. Null, ojo, el null, algunos lenguajes raros usan el nil. No me acuerdo si es que era. No me acuerdo si es que era Smalltalk o alguno de esos por ahí rarísimos que vienen de otra línea de lenguaje que era Pascal. El null o el nil, ¿sí? Pensemos en términos de álgebra, el conjunto vacío. O sea, es la nada misma. La computadora ahí me dice que si una variable, que es una dirección en el espacio de memoria, ¿sí? Está seteada en null, quiere decir que va a ser de cuenta que lo que está guardado en esa parte de la memoria no es nada, ¿sí? El null no es cero, por ejemplo, es decir, si lo llevo a la parte de la algebraica, ¿sí? El null en un string no es ningún carácter, es null, no hay nada, ¿sí? Pero cuando yo tengo que devolver algo, no le puedo decir null. No le puedo decir te estoy devolviendo un espacio vacío. No. El null en ese caso, cuando es un tipo devuelto,
¿sí? Cuando es un tipo devuelto, no tipo de datos, sino cuando es el tipo devuelto, no le puedo decir que le devuelvo un null, porque el lenguaje tiene que reaccionar y saber identificar que lo que salte. Pues si yo le devuelvo un null, no va a saber si es que ha sido un error, si es que la función ha terminado con un error o no. ¿Sí? O sea, yo tengo que poder discriminar el null del hecho de que no haya devuelto nada. Cuando yo quiero decir ha devuelto nada, ¿sí? Esto lo vamos a poner así, conjunto vacío. ¿Mm? Cuando yo quiero que me devuelva nada, nada de nada, como dice la canción de Lerner, uso el void, ¿sí? Seguramente lo han visto, mayormente en JavaScript quizás, en algunos métodos. No, ellos no Y lo han en visto y PHP programación sí, base. también lo pueden haber visto. No También. lo usaron porque es parte de programación de objetos y no llegamos a eso. Yo sí lo he visto en Ajá. algunas funciones que hice. Era mi segunda opción. Ujú. Exacto. El void lo que me está diciendo es, déjalo andar, ¿sí? No va a devolver nada. Lo invoco al método, pero no espero que me produzca ningún resultado, ¿sí? Distinto a que me tire un null. El null puede estar acusándome un error de ejecución, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es muy interesante. Por ejemplo, si yo tuviese, vamos a suponer acá esto, ¿sí? Tutun. Vamos a poner así. Vamos a dar cuenta que esta también es privada, ¿sí? Y yo acá quiero un método. Ah, bueno, acá le muestro una triquiñuela de la orientación a objeto. La fecha de alta, acabo de disponer que sea privada. Pero es un dato importante, o sea, a ver, no es un dato sensible como para tener que ocultarlo, ¿eh? Pero eventualmente quiero saber, porque por ejemplo, si yo quisiera saber o listar los usuarios de mayor antigüedad, pues tengo que poder ver la fecha de alta, ¿verdad? Bueno, fíjense que cuando yo tengo mecanismos, tengo atributos privados, yo los puedo hacer, entre comillas, públicos, y ahí es donde empieza a trabajar el buen juicio del programador, que lamentablemente escasea y bastante. Am, pero yo ya puedo hacerlos públicos, entre comillas, si es que creo un método, por ejemplo, public, ¿sí? Public get fecha alta, le llamo, ¿sí? ¿Sí? Y que me tome un datetime F, le voy a llamar. Si yo a este, a ver, y acá le puedo decir public datetime. Podría ser un public string, no pasa nada, ¿sí? Tendría que hacer una conversión interna dentro, ¿sí? Fíjense que este método, ¿sí? Al ser público, ¿qué quiere decir? Que cualquier otro método de mi programa, ya no hablo de la clase, ¿sí? Ya estoy hablando o sea, ahí cambia el ámbito. Al ser public, el ámbito de esa clase, de ese método, ¿sí? Que es el get fecha de alta, pasa a ser toda la aplicación. O sea que desde otra clase, siempre que ya esté instanciado y le esté apuntando al objeto, yo voy a decir, che, a través del get fecha de alta, yo voy a poder visualizar. ¿Por qué? Porque se supone que este get adentro, cuando yo lo programe, voy a tomar la fecha de alta, la voy a guardar en una variable y la voy a retornar para que la pueda mostrar este método, porque este método me está diciendo que lo que va a devolver es un datetime. Con lo cual voy a decir, che, pero ¿qué chiste tiene ponerlo en privado si yo después voy a hacer un método que lo hace público? ¿Me siguen ahí donde está la incongruencia? O sea, yo tengo una definición hecha por mí en donde dije, ah, va a ser privado. No quiero que nadie lo vea. Y al rato me doy cuenta que necesito mostrarlo, e inmediatamente creo un método que digo, bueno, público lo va a mostrar a esto, ¿sí? Está bien, hasta acá es incongruente, más o menos, porque sí, está bien. En realidad lo que no quiero es que alguien lo modifique porque sí, pero sí quiero que, que lo, sí quiero que lo pueda Poder ver acceder alguien, e imprimirlo de para vez en poderlo cuando. acceder. Exacto, poder acceder e imprimirlo sí quiero, pero no quiero que alguien lo escriba, ¿sí?
yo lo voy a setear en un momento que es cuando yo creo el usuario y no se toca más. ¿Sí? Pero si necesito poderlo consultar. Bueno, si necesito poderlo consultar, acudo a este mecanismo. ¿Sí? Ahora, si mi intención es olvidarme de todo, o sea, borrar, como dice Calamaro, borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. O sea, si voy a hacer todo al revés y llego a hacer un método del tipo public set fecha alta y le paso una fecha, y este método lo que hace es hardcodearme el atributo este con el valor f, ya está, no te gastes en hacerlo privado. Visita un psicólogo y fíjate por qué estás haciendo sobre lo que ya has dispuesto a hacer estás haciendo lo contrario de lo que es dispuesto a hacer en la declaración, ¿sí? Entonces, cuidado con los métodos. Este tipo de métodos, que son los get, que son para tomar atributos privados, se le llaman los getters, ¿sí? Y también tengo los setters, que son los que hacen la escritura. Pero ahí, ojo. ¿Mm? Voy a dar un ejemplo de un setter. Y ya lo vamos a ver tranquilos. ¿Cuándo necesito yo un setter sobre uno privado? El tipo se olvidó la contraseña. ¿Mm? Entonces, ¿qué necesito hacer? Y bueno, lamentablemente tendré que tener un método public, ¿sí? Que, por ejemplo, me devuelva nada, void. No me diga nada. Sí me mande un mensajito o un cartel, ¿sí? Y le vamos a poner update password, ¿sí? Y le voy a pedir un string pass, ¿sí? Y un string, ¿cómo se llama? Confirm. Confirm pass. Acá no me está diciendo mucho, ¿sí? Pero este método es un setter, ¿por qué? Porque adentro del algoritmo update, que acá no lo estoy escribiendo, ojo, acá solamente lo que estoy haciendo es prototiparlo, ¿no? Acá lo que le estoy diciendo es que este update pass lo que va a hacer es hardcodear. Hardcodear es sobreescribir, ¿sí? Va a sobreescribir un atributo que es privado, que es string password. Pero para poderlo hacer me pide la nueva password y la password confirmada, ¿sí? Ese es un ejemplo en donde sí necesito tener de una manera controlada un mecanismo de actualización de un atributo que es naturalmente privado. ¿Me van siguiendo hasta acá, che? ¿Sí o no? Yo sí. Sí, profe, entonces sería, usamos Ah, private para, o sea, le ponemos antes para hacer un atributo, se llama, sí, sí, así es. privado, el público para hacer uno público, el público pero con el get para poder mostrarlo, y el público con ese void para, ¿qué era? El void no devuelve nada. El void es para indicar que el método, la función, como quieras llamarle, en realidad va a hacer su transformación, pero no tiene la obligación de informarle al que invoca el método, o sea, el programa que ha terminado, ¿sí? El ejemplo más típico es el hola mundo, ¿sí? O el, el print que tiene JavaScript, que uno lo llama, tira el valor y ya está. No me avisa. Si funcionó bien, si no funcionó, no pasa nada, depende. Pero es eso, ¿sí? El void es para indicar básicamente que va a haber una ausencia de mensaje, ¿sí? No una ausencia de valor. La ausencia de valor es el null. ¿Mm? Acá que me dice, update pass no me va a devolver nada. Ya cuando veamos la programación, que no va a ser hoy ya por el tiempo, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya el lunes. Lo lindo es que por ahora, hasta por lo menos un par de semanitas más, vamos a estar. El paradigma este es común a las dos materias, a desarrollo y a seminario, ¿sí? Con lo cual, digamos, vamos a tener una continuidad de todo esto, ¿sí? Cuando vayamos a la programación, cuando veamos la programación de métodos o de funciones, vamos a ver que al final de toda la transformación, yo tengo que respetar esta definición. Tengo que devolverle algo. Si es que ese algo no es void. Si es void, ya está, no termina con nada, ¿sí? Pero si es un datetime, al final de todo, yo tendré que hacer un return, o sea, un retornar un valor que corresponda a ese tipo. Y ahí voy a tener la consistencia. Entonces, cuando hay un void, básicamente la,
la aplicación, digamos, el método, en este caso, no tiene, no tiene la necesidad ni lo va a hacer de devolverme un valor actualizado, ¿sí? O devolverme un valor, ¿sí? Simplemente hace su operación y termina, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer, acá les voy a mostrar simplemente como para que más o menos podamos verlo en el contexto de un lenguaje, un poquitito esto de las relaciones de objeto y demás cosas, ¿no? Yo acá tengo un ejemplo muy pavo. Esto es C Sharp, ¿sí? Ah, no, no están viendo ustedes, perdón. Ustedes están viendo una ventana mía nada más. Ahora les muestro. Acá estamos, ¿sí? Eso que están viendo ahí, que dice console.writeLine, hello world, bueno, no es otra cosa más que un programita que lo que hace es llamar a la consola. Acá yo tengo una clase que se llama, fíjense, no sé si la alcanzan a ver ahí bien, bien. Dice class system.console, ¿sí? O sea, esto ya es una super clase, ¿no? ¿A qué le llama console C Sharp? A la ventanita de DOS, hablando así en cristiano, ¿no? Y hay un método que se llama writeLine, que requiere una string, ¿sí? Y que fíjense no devuelve nada. O sea, no estoy guardando. Si yo tuviera una variable acá, ¿sí? Igual a esto, ¿sí? Bueno, pondría tipada así, string var igual a esto. Fíjate, me tiene una terrible inconsistencia. ¿Por qué? Porque ahí me dice, no se puede convertir implícitamente el tipo void en string. O sea, ¿qué quiere decir? WriteLine, y ahí está arriba, ¿lo alcanzan a ver? Ahí Si es un tooltip, no se ve, profe, por los en dos. el... Ay, no se ven los tooltips, maldita sea. Ahí ya lo capturo acá y se los mando en el grupo. Pero por hacer un mensaje, chico, ahí arriba. Crearle. Claro, ahí lo acabo de pasar en el grupo. Todo lo que devuelve void no se puede guardar en variable, básicamente. No se puede guardar en variable, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque guardar en variable, todos los lenguajes lo que van a hacer es ver que lo que yo estoy trayendo de un lado coincida con el tipo de donde yo lo quiero guardar. Y void no tiene conversión a nada. ¿Por qué? Porque es la nada misma. ¿Mm? ¿Qué hace esto? Me van a decir ustedes. A ver, para voy a dejar de compartir que esté un despelote. De compartir toda la pantalla de Windows. Ahí está. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace esto? Miren, no mucho más que esto. Compila. Esto es un lenguaje compilado. No me voy a meter en ese lío. No ahora. ¿Eh? Ahí está. Hello World. ¿Sí? Es lo único que ha hecho. Le mando a la consola, que es esto negro, ¿sí? La línea Hello World y eso es todo. ¿Sí? Bien. WriteLine claramente es un método. Fíjense, no tiene una restricción. Es void console. No es private, no es protected. Es lisa y llanamente público. Por eso yo lo puedo accesar como a mí se me plazca. ¿De acuerdo? Que macana, ya estoy sobre el tiempo. Yo tengo que entrar a otra capacitación. Con lo cual, ¿qué les quiero decir también? ¿No? No me quiero anticipar, pero vamos a tener que considerar seriamente la posibilidad, hoy en la clase de presentación, ¿no? Pero vamos a tener que considerar seriamente la posibilidad de mover el miércoles al viernes, che, porque esto, además de que me es obligatorio por mi otro trabajo, ¿sí? Y creo que se me va a superponer en horario y me va a quitar mucho tiempo con ustedes y no quiero porque es una materia larga. Pero bueno, anuncio parroquial aparte. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, cuando yo consumo de una clase que es console, ¿sí? Un método que se llama WriteLine, que evidentemente es público, por eso puedo usar el puntito para decir de la clase consola accedamos al método WriteLine, ¿sí? Y mandémosle el Hello World como argumento. ¿Para qué? Para que lo muestre. ¿Por qué sé que es un método? Porque en su taxonomía, en su sintaxis, al estar seguido de el paréntesis y un valor adentro, ¿sí? Es un método, no puede ser un atributo. Si yo quisiera ver algún atributo de console, bueno, deberíamos ver
que me dice console, punto, y acá yo voy a empezar a ver. ¿Se ve el pop-up aquí? Perdón. Ahora que comparte pantalla completa, sí. Sí, buenísimo. ¿Ven? Acá yo tengo, por ejemplo, el background color. Background color, en cambio, sí ya es un atributo. ¿Sí? De hecho, también porque sé que es un atributo, porque me dice get y set. ¿Sí? O sea, acá al admitirme los métodos get y set, me doy cuenta de que son atributos. Está la iconografía también, ¿sí? Que me dice el icon set. Entonces, yo, por ejemplo, acá el background color, yo le puedo decir que lo setee eh, en blanco. Esto ya lo hace solo el lenguaje prácticamente, ¿no? Entonces, a diferencia del caso anterior, en lugar de mandar la pantalla negra, me va a mandar, no me manda la pantalla, me manda el background del texto en color blanco, ¿no? No le cambia la pantalla. Por darte un ejemplo, acá yo acabo de modificar un atributo. Esto es un atributo, ¿sí? Un atributo. ¿Por qué sé que es un atributo? Porque no está seguido de un paréntesis que me dice puede llegar a ser un método. Y acá, ¿sí? Yo tengo un método. ¿Por qué? Porque estoy encontrando punto, writeLine, y está seguido de los paréntesis. Cuando yo accedo punto, por ejemplo, background color, ¿sí? Y no tiene los paréntesis al lado, yo sé que esto es un método, ¿sí? O sea, yo lo puedo igualar, lo puedo manipular, sé que es un método. Cuando está inmediatamente seguido por paréntesis, sé que ya es una acción, es un método, ¿sí? Y ojo, hay algo que se me pasó. ¿Un método puede recibir void? Sí, lo puede recibir también, ¿sí? O sea, el void puede estar tanto como argumento como tipo de vuelto. ¿De acuerdo? Bueno, lo lindo de esto es que quedan en grabaciones, ¿sí? Esto es teórico. Es, digamos, como que hasta aquí llegamos hoy, ¿sí? Lo que yo necesitaría de la parte de ustedes, bueno, es por supuesto, por ahí que lo puedan leer. Yo les voy a compartir ahí es un libro, pero voy a decir específicamente de qué parte van a leer, ¿m? Que lo explica el paradigma de orientación a objetos, para que ya con esto de hoy, ya digamos, con lo de hoy y la clase anterior, podamos, como ya decir, bueno, tengo los elementos teóricos suficientes como para ya empezar a tirar algunas líneas de código, ya en lenguajes un poquitito más orientados, ¿no? Donde yo pueda ver concretamente em, en la práctica, ¿no? O sea, Gonza, a ver, me pregunta. Profe, las aplicaciones que nos piden instalar hay que usarlas sí o sí, o tenemos el Visual, o si tenemos Visual Studio, usamos ese directamente. Concretamente con Processing no vas a poder usarlo a Visual Studio. Por Processing es un dialecto, ya les voy a explicar bien eso. Es como un framework de Java, pero que está orientado a computación gráfica exclusivamente, ¿no? Y es bastante livianita, se usa mucho para programación artística, ¿no? Para la parte más bien digo, artística. Tiene aplicaciones por ahí un poquitito más sofisticadas, sí, pero es bastante bueno. Pesa más una canción. Sí, sí. Y ya me has tirado ahí, ya me vas a hacer hablar de más a Luca. No, es súper liviano, es más, no hace falta una instalación, ¿sí? No, simplemente se baja el paquetito y lo corres. Quizás te pida la Virtual Machine de Java, pero creería que no. Android, en cambio, sí, y Unity también. Android lo podés, digamos, como evitar un poquitito con Visual Studio, con Visual Code, ¿no? Porque Visual Studio es otra cosa. Partamos de eso. Visual Studio es todo Net Framework, ¿de acuerdo? Visual Code es una IDE de desarrollo multilenguaje, ¿sí? En la que sí podés hacer algunos desarrollos para mobile, pero no es tan práctico como Android Studio, ¿no? Y sí lo vas a necesitar porque es el de scripting que usa Unity. Así que no está de más Visual Studio, ¿sí? Visual Studio Code o Visual Code. Visual Studio o Visual Code. Cualquiera de los dos
Unity lo va a pedir y si no lo tenés te lo va a instalar. Por eso el instalador de Unity te pesa como 3 GB más o menos. Es pesadito. Así que sí o sí hay que tener Android Studio y Unity, ¿sí? Opcional es Processing, ¿sí? Pero bueno, como dice ahí Luquita, como no pesa demasiado, es un gran facilitador del entendimiento del paradigma de objetos. Así que no estaría de más poderlo visitar, ¿sí? Tenerlo. Bueno, yo les decía, les voy a pasar la parte teórica como para que hagan una lectura y sí, ya a partir del lunes ya vamos a empezar a ponernos un poquitito más en acción con los lenguajes, ¿no? Posiblemente usemos ahí algo de Unity como para poder visualizar esto de atributos y métodos apoyados en una interacción visual, ¿no? Más simpática que de pronto lo que me estaba ofreciendo acá el C# para mostrarme un Hello World en una consola. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión en particular que me quieran consultar? Yo por mí hoy aquí termino. Así que bueno, los escucho y si no, bueno, buen fin de feliz día del niño y nos vemos el lunes. ¿Nos puede dejar llegar a uno? Sí. Sí, Gonzalo, eso no pasa, no hay drama, no hay problema. En eso no hay ningún inconveniente. No es presencial. Estas materias son estrictamente virtuales. Presencial va a ser cuando vayamos a la parte de la formulación y la evaluación del proyecto. No me hagas eso. Es que justo tenemos con el profesor Parada la Rosa justo antes y el profe quiere tener Lo presenciales. aguanto, no hay drama, no hay drama. Bueno, llegamos entonces, chicos. Bárbaro. Bueno, chiquillos, los abandono, ¿sí? Ya tengo que entrar a la otra reunión. Bueno, seguimos en contacto. Después les comparto la grabación, ¿de acuerdo? Bueno, profe, hasta la próxima. Meta. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.